Perfecto, entonces hablemos de lo que vos pusiste como primero dentro del año para hacer gestión, dijiste despejar las incertidumbres de la macroeconomía. ¿Qué significa eso, hablando mal y pronto? Y lo primero es la deuda. Para mí la Argentina, vos sabés que tiene un problema de restricción externa, el gran corset de la economía argentina, que es lo que le impide estabilizarse y lo que le impide sostener un proceso de crecimiento virtuoso durante mucho tiempo, es la ausencia recurrente de dólares. Hay un problema estructural, la matriz productiva nuestra demanda más dólares de los que genera, eso requiere tener una serie de políticas, desde el aumento de las exportaciones hasta la administración de los mercados de cambio de capitales, en momentos donde los flujos financieros no son favorables para la Argentina, y nosotros tenemos un problema al estructural que se agravó en los últimos años, que es el aumento irresponsable de una deuda pública que además es insostenible en el cronograma que el gobierno había acordado. Para que vos te des una idea, este año hay que pagar 19.000 millones de dólares. Las exportaciones, el saldo comercial, mejor dicho, de exportaciones del año anterior, que fue un año récord, fue de 10.000 millones de dólares. Es imposible hacerlo. O sea, si vos no tenés dólares para financiar los insumos de la producción, para financiar las demandas de consumo de la gente, que van desde viajes hasta celulares, y no tenés dólares para afrontar los compromisos externos, la Argentina tiene un problema de crisis de deuda que deviene en un colapso social. Entonces, el primer punto para normalizar la economía y para pensar un proyecto de crecimiento virtuoso y sostenible en el tiempo es resolver parte de la restricción externa que implica resolver los compromisos que el gobierno anterior nos dejó. Bueno, entonces es obvio que en la perspectiva que vos planteás, en el horizonte que vos planteás, el acuerdo con el fondo es un eslabón central. Sí, clave. No porque nos guste, o sea, para nosotros el acuerdo con el fondo fue una de las peores cosas que hizo el gobierno de Macri. Está bien, pero en 2018, pero estando el acuerdo hay que déjame preguntarte si no hay un contrasentido, porque a diferencia de Berco, yo pienso bastante parecido a vos en esto. Creo que el acuerdo con el fondo es central para cualquier horizonte. Pero lo que sí me entra del argumento de Berco es que la idea de que pueda haber un crecimiento sostenido después de un acuerdo con el fondo es una idea muy discutible. Es decir, porque en general, por lo menos la experiencia argentina con el fondo no ha sido buena. Entonces, ¿vos realmente creés que tiene algún viso de posibilidad eso? Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente. Ahí coincido con Berco, y con vos seguramente también. ¿El acuerdo con el fondo per se asegura el crecimiento y el desarrollo económico de la Argentina? No. Ahora, un default, esta es la pregunta, ¿entendés? O sea, es el primer paso. O sea, vos no podés asumir no podés estar no tenés los dólares suficientes para afrontar los compromisos que tomó Macri, punto. Entonces, si no tenés los dólares para pagar, el mercado financiero se entera de eso, porque te va monitoreando las reservas, porque va viendo cuáles son los comportamientos financieros del gobierno, y va contra el peso, y los agentes económicos se vuelven conservadores, bueno, la estabilidad y el desarrollo son dos objetivos de cumplimiento imposibles. Entonces, el acuerdo con el fondo es un problema, porque está claro que el Fondo Monetario siempre propone medidas que son contrarias a la idea del crecimiento económico, son más recesivas que otra cosa. Por eso se demora tanto el acuerdo, porque el gobierno está tratando de construir condiciones de sustentabilidad que permitan que la Argentina pueda crecer para generar los dólares, para poder cubrir su crecimiento y su desarrollo interno, y además para afrontar los pagos de deuda que asumió el gobierno anterior. Pero per se no garantiza nada. Lo que sí te garantiza per se un desastre es el default. Eso sí. Ahora, Leandro, dado que, según tu visión y de gran parte del gobierno, hay un paso central en cualquier estrategia económica que es el acuerdo con el fondo, no hay demasiado, y ni siquiera lo estoy criticando, lo estoy describiendo, porque me da la impresión de que siempre que un movimiento pone el frente de todos, o no sé, la izquierda griega, no importa, que tiene una visión crítica del fondo, tiene que llegar a un acuerdo con el fondo, se producen ruidos, divisiones, a veces rupturas, a veces tironeos, que es lo que creo que pasa en la Argentina. Y de repente vos tenés un presupuesto que manda Guzmán que no se aprueba durante meses cuando el frente de todos tiene mayoría o tiene una posición muy holgada en el Parlamento. Después pasa lo que pasa al fin de año. De repente vos tenés un esquema energético con niveles de subsidio cada vez más altos que te incrementan el déficit
y además de incrementarte el déficit, te genera problemas en la negociación con el fondo. Es decir, vos tenés dentro del mismo gobierno un tironeo respecto de qué política hacemos, cómo acordamos con el fondo, bueno, discursos públicos que son conocidos, que conspiran contra ese objetivo que, según vos, y según el presidente, y según el ministro de Economía, está tan central. Entonces, ¿no hay algo de boicot de la dinámica propia de la coalición respecto de ese objetivo? A ver, dos cosas. Primero, para mí lo importante no es el acuerdo con el fondo. Para mí lo importante es resolver la restricción externa. Lo importante es conseguir los dólares. Entiendo. ¿No? Es muy importante la distinción. Puede parecer semántica, pero es política. O sea, ojalá nosotros no tendríamos que estar negociando con el Fondo Monetario porque es de las peores cosas que nos pudieron haber pasado. Por eso decíamos que era malo el acuerdo del 2018. Si vos podías pedir 50.000 millones de dólares y no devolverlo, el acuerdo no era malo, era bueno. Nosotros decíamos que era malo porque no solamente los tenías que devolver en muy corto plazo, sino porque además el fondo te audita las cuentas públicas y te condiciona. Esto es lo que ha pasado históricamente. Entonces, para mí lo importante es resolver los dólares, el problema de los dólares, el sector externo, ver cómo se consiguen dólares comerciales genuinos para financiar un proyecto de desarrollo. Porque lo que yo tengo en la cabeza es el desarrollo con inclusión social, primer punto. Segundo punto, hay un punto que vos en tu caracterización no incluís, que es el tema de la pandemia, que también complicó muchísimo las cosas. A ver, cuando nosotros en el 2019 decíamos que había que encender la economía, pensábamos en normalizar la macroeconomía desde una perspectiva solidaria y desarrollista. Pero en el medio apareció una pandemia que te obligó a volcar innumerable cantidad de recursos públicos al sostenimiento de la economía, no al desarrollo. O sea, nosotros pusimos miles de millones de pesos para evitar que las empresas quiebren y se pierdan empleos, no para generar nuevas empresas y para crear nuevos empleos. Eso estresó a la sociedad y a la economía. Y es un dato que hay que tener en cuenta, porque las discusiones que estamos teniendo en nuestro país son bastante parecidas a las que se tienen en otros países del mundo, donde efectivamente el esfuerzo fiscal, el esfuerzo económico, el esfuerzo político que se hizo es enorme, y los resultados sociales son los que vimos. O sea, en el caso nuestro tuvimos la suerte de, a pesar de todo, de haber perdido menos infraestructura que otros países donde el nivel de desempleo fue mayor y el nivel de caída de la actividad fue mayor. Pero, sin embargo, eso genera un estrés social, político y económico. Bueno, yo creo que eso explica también buena parte de la divergencia en el tono de la discusión. Leandro, déjame hacerte un par de preguntas políticas antes de despedirte. Cuando creo que la mirada más crítica que hubo sobre el desempeño electoral del gobierno la hizo el presidente Alberto Fernández en un reportaje en Perfil, que dijo: nos extremamos mucho y por eso perdimos el voto moderado. ¿Vos coincidís con esa visión? Esa más otras, ¿qué es lo que ves de lo que pasó en el resultado electoral? Si querés, no solo en Capital, porque en Capital era bastante cantado o bastante repetido respecto a otras veces, también en provincia y ni que hablar a nivel nacional. En Capital hicimos la mejor elección histórica del kirchnerismo y una de las mejores elecciones del peronismo. Yo estoy conforme con el resultado. Cuando elegí ser candidato, cuando acepté el ofrecimiento a la candidatura, nunca me imaginé que iba a ser fácil ganarla al PRO, que hacía 15 años que no perdí una elección. Primer punto. Segundo punto, todos los oficialismos, o la mayoría de los oficialismos, han perdido las elecciones porque obviamente las expectativas prepandemia son muy diferentes a las expectativas que se crean en la pandemia. Y en tercer lugar, siempre se pueden hacer cosas mejor. Está claro que las coaliciones de gobierno en la Argentina tienen esa heterogeneidad, tanto la nuestra como la anterior y probablemente como la que venga, que hacen que haya cosas para modificar en términos de la prolijidad de la emisión del mensaje, que es a lo que creo que se refería el presidente. O sea, nosotros necesitamos ser más profesionales en la emisión del mensaje, habida cuenta de que tenemos que tratar de ajustar lo que pensamos y lo que decimos a un programa de gobierno. Y vos habrás visto también, Ernesto, que tanto en el oficialismo como en la oposición, los debates muchas veces se mezclan entre lo racional, lo emotivo, las especulaciones personales, las vanidades. Eso nos afecta a todos. Yo creo que la mejor manera de aportar soluciones a la democracia y de reconciliar a la sociedad civil con la política es, si bien creo que es necesario recuperar la dimensión emocional y pasional, pero darle una lógica y una construcción sensata y coherente para poder ordenar el sistema de ideas a partir de objetivos concretos y no de este debate que, si uno observa desde afuera, que se da en la Argentina, es muy difícil de entender. Mirá, recién pensaba esto para que se entienda. Yo creo que vos podés tener, hay 4 variables que uno tiene que tratar de ordenar en un cuadro.
A ver, nosotros tenemos una mirada más de centro-izquierda, entendiendo que la centro-izquierda defiende más las ideas de la democracia, de la igualdad, del desarrollo económico, y entendiendo que la centro-derecha defiende más las ideas de la república, de la libertad, digamos, y del modelo más extractivista, diríamos nosotros. Esas son dos coordenadas, y las otras dos coordenadas son responsabilidad e irresponsabilidad. Entonces vos tenés sectores ideológicos que se acomodan en cualquiera de los 4 cuadrantes en ambas coaliciones. Y esto es un problema de la política argentina, porque vos tenés... O sea, vos te sentís parte de una... sin hacerlo muy autorreferencial, pero te sentís parte de la centroizquierda responsable, no irresponsable. Es decir, un poco lo que dice... a ver, Leandro, un poco lo que dice Boric cuando dice vamos a hacer modificaciones, vamos a hacer reformas, pero tienen que ser sin desarmar la macroeconomía, porque si no, esas reformas van a tener que volver para atrás. Trabajo para eso, pero te digo, es difícil, porque yo hago el análisis de periodista toda la mañana, de leer lo que se escribe y lo que dicen los dirigentes políticos de todos los espacios ideológicos en la Argentina. Y es difícil, porque estamos demasiado acostumbrados a naturalizar las contradicciones, los argumentos personales por sobre los argumentos políticos y colectivos, magnificamos cosas que en otros países tienen relevancia cero, y hay cosas que son sumamente importantes que en la Argentina no le prestamos atención. Entonces, humildemente trabajo todos los días para tratar de construir un discurso que sea de centro izquierda y racional.